te voy a hablar yo hoy de alergia alimentaria a múltiples alimentos, un tema un poco complejo en esto de la alergia alimentaria. Como ya hemos sabido y lo han dicho en estas charlas, la alergia alimentaria, su prevalencia ha aumentado mucho en los últimos años, llegando hasta 8% de prevalencia en niños. Los alimentos que más frecuentemente producen alergia van a ser los grandes 8, que ya todos conocemos, que van a ser leche, huevos, soya, trigo, maní, frutos secos, pescados y mariscos. Pero que un alimento sea más prevalente que otro va a depender primero de la zona donde estamos, porque por ejemplo en Estados Unidos la alergia al maní es mucho más frecuente aquí en Colombia porque allá se consume más, y también de la edad del paciente. En los niños menores de 1 año es más frecuente tener alergia a la leche y al huevo, y ya los niños más grandecitos, después de los 4 años, ya llegan otros alergenos a ocupar un lugar importante como frutos secos y pescados. La mayoría de los niños con alergia alimentaria, afortunadamente, son alérgicos solo a un alimento, más o menos el 70%. Y el 30% de los pacientes pueden tener alergia a 2 o más alimentos, que sigue siendo más frecuente leche y huevo. 25% a 2 alimentos, leche y huevo, 6.3% a 3 alimentos. Esta es una estadística española y sería leche, huevo y frutas. Solamente un 1% a 4 alimentos, que sería leche, huevo, frutas y frutos secos, y un 1% a 5 alimentos, que sería leche, huevo, frutas, frutos secos y pescados. Entonces, siendo estrictos, alergia alimentaria múltiple serían el paciente que tiene alergia a 3 o más alimentos, y realmente sería el 8% de todos nuestros pacientes alérgicos. Entonces, afortunadamente, como dije, la gran mayoría de los niños y de los adultos son alérgicos a un solo alimento. ¿Qué es lo que puede pasar y por qué nos confundimos? Porque los niños, sobre todo en la infancia, ¿no?, pueden estar sensibilizados a múltiples alimentos, pero esto no quiere decir que todos ellos vayan a ser alérgicos. Entonces, ya yo sé que el doctor Chapman les habló de esto, de la diferencia entre sensibilización versus alergia, pero quiero que quede muy claro, porque con que ese concepto lo tengas claro ya hemos avanzado bastante. Entonces, sensibilización es tener anticuerpos IgE específicos contra un alimento, es decir, mi sistema inmune monta una respuesta contra un alimento porque lo reconoce como extraño, ¿no?, como si no fuera a hacer daño. Y esto lo podemos medir mediante el PRIC o por la IgE específica. Entonces, un niño está sensibilizado a un alimento cuando tiene anticuerpos IgE específicas contra esto. Esto es solo sensibilización. No todos estos niños van a ser alérgicos. ¿Cuándo son alérgicos? Cuando además de la sensibilización presenta síntomas. Un paciente que es alérgico cada vez que consume el alimento debe presentar síntomas. Si se retira el alimento, estos síntomas mejoran, y cada vez que lo consume debe presentar algún síntoma. Esto es lo que nosotros denominamos alergia. Entonces, vamos a tener dos tipos de pacientes sensibilizados. Los sensibilizados asintomáticos, que van a tolerar el alimento y a estos no se les retira el alimento, y los sensibilizados que tienen síntomas, que esto van a ser los verdaderamente alérgicos, y a esto pues hay que retirarles el alimento. ¿Qué pasa con este grupo? A veces tenemos dudas si ese alimento que nos salió positivo en la prueba es de verdad el causante de los síntomas de nuestro paciente. Entonces, en estos casos, ¿qué hacemos? Retiramos el alimento dependiendo de los síntomas que tenga el paciente, 2 semanas a 4 a 6 semanas, se mejoran los síntomas y tenemos que comprobarlo realizando una provocación oral controlada, siempre controlada si tiene pruebas positivas por alergología, y cuando lo introducimos, el alimento debe presentar síntomas para poder comprobar la alergia. Entonces, como ya también lo dijo el doctor Chapman, las pruebas de alergia que tenemos ahora, en este momento, no diferencian entre qué paciente está sensibilizado y qué paciente está alérgico, ¿no? Lo único que nos puede diferenciar esto es que el paciente tenga síntomas. Ahí es que decimos que un paciente sí es alérgico. Entonces, podemos tener, ¿no me pasa? Sí, mira. Listo. Podemos tener sensibilización a múltiples alimentos, y esto es lo que decimos polisensibilización. Y podemos tenerlo por dos mecanismos, o cosensibilización o reactividad cruzada. Entonces, cada alimento contiene distintas proteínas y cada una de ellas puede actuar como un alergeno. Y algunas de estas proteínas pueden estar presentes en alimentos de distintas fuentes, de distintas especies. Entonces, si tenemos un paciente que reconoce una sola proteína presente en varios alimentos, esto es lo que se llama reactividad cruzada. Por ejemplo, tenemos aquí el maní y tenemos aquí el melocotón. El maní tiene 2 proteínas, ¿no?, las verdes y las moradas. Y el melocotón tiene 2 proteínas, las rojas y las moradas. Entonces, si un paciente reconoce las proteínas moradas, o sea, la misma proteína o una proteína muy parecida a las moradas, en estos 2 alimentos puede tener síntomas
con estos dos alimentos. Puede ser alérgico al maní y al durazno por reactividad cruzada, porque reconoce una proteína o una proteína homóloga. ¿Listo? Y esto es lo que podemos ver en pacientes que tienen alergia a polen y a frutas, alergia a diferentes especies de pescados, alergia a todos los mariscos o alergias a leche y a carne. Y está el otro grupo de pacientes que va a reconocer diferentes proteínas en diferentes alergenos. Entonces, un paciente que reconoce las proteínas verdes del maní y también reconoce las proteínas rojas del maní. Entonces, también va a ser alérgico a los dos alimentos, pero por un mecanismo diferente que se llama cosensibilización. Y eso es lo que vemos en los niños pequeños cuando son alérgicos a proteínas de la leche, a una proteína diferente del huevo y una proteína diferente del trigo. Entonces, ¿qué son los panalergenos? Van a ser moléculas que van a estar distribuidas ampliamente en la naturaleza porque tienen una función esencial y esa estructura de esta proteína se ha mantenido en el tiempo compartiendo una elevada similitud entre diferentes especies y eso es lo que va a justificar la reactividad cruzada. Y muchos de estos panalergenos van a ser los causantes de alergia alimentaria múltiple en nuestros niños. Tenemos varios panalergenos implicados en alergia alimentaria con varios nombres, ¿no? Y nombres un poco raros, profilinas, homólogos de B2B1, tropomiosinas, parvalbúminas, pero lo importante de esto es que van a estar en múltiples alimentos, pólenes, vegetales, lácteos, animales, y que nos pueden dar diferentes patrones de reactividad cruzada, o sea, el niño que es alérgico a estos puede reaccionar contra un alimento diferente a otro y que no están para nada relacionados. Y lo otro importante de estos panalergenos es que de acuerdo a sus características, si son sensibles al calor o son resistentes al calor, o si son sensibles o resistentes al ácido, el paciente va a tener síntomas más leves o síntomas de alergia más grave. Entonces, si yo estoy sensibilizado, soy alérgico a un panalergeno que es lábil tanto al calor como al ácido del estómago, por ejemplo, la profilina o el PR10, yo consumo el alimento que tiene que ser crudo, porque si está cocinado no me va a dar síntomas porque esta proteína se desnaturaliza con la cocción, entonces consumo el alimento crudo, tengo síntomas locales a nivel orofaringeo. Cuando el alimento llega al estómago, llega el ácido y también degrada la proteína, entonces este alergeno no va a pasar a la circulación y no voy a tener síntomas sistémicos. Esto es lo que se llama el síndrome de alergia oral, que es una reacción alérgica que generalmente solo afecta los labios, la boca y la garganta tras el consumo de frutas y verduras habitualmente crudos, porque ya les dije, estos pacientes toleran las frutas cocinadas y van a tener picor, hormigueo, inflamación de los labios, se les pone rojo alrededor de la boca y les puede picar la garganta. Y esto lo vemos mucho en el síndrome polen-fruta. Pero si yo soy alérgico a otro panalergeno que es estable tanto al calor como al ácido del estómago, que se llaman LTP o proteínas de almacenamiento, entonces voy a tener reacciones sistémicas, reacciones más graves. ¿Por qué? El paciente consume el alimento, puedo tener reacciones aquí en cavidad oral, llega este alimento que puede ser crudo cocinado porque el calor no le hace nada a estas proteínas, llega el alimento al estómago, queda la proteína intacta, pasa a la circulación y puedo tener alguna reacción sistémica, es decir, puedo hacer una urticaria, puedo comenzar a toser y a tener dificultad para respirar, puedo comenzar a vomitar y a tener diarrea o puedo hacer la reacción más grave en alergia, ya como mi compañero lo explicó, que es la anafilaxia. Entonces, vamos a hablar de cuáles son los panalergenos implicados en la alergia a frutas y vegetales. ¿Listo? Entonces, tenemos que van a ser las profilinas, PR10 o quitináceas y estos van a ser los responsables de unos síndromes que se llaman polen alimento o látex alimento. Habitualmente estos pacientes primero son alérgicos al polen, pueden tener una alergia respiratoria por el polen del pasto, por el polen de un árbol, o pueden ser alérgicos al látex y después, tiempo después, van a ser síntomas cuando consumen alimentos que tienen estas proteínas parecidas a este polen o a este látex. Es importante que no todos los pacientes alérgicos a las profilinas de los pólenes o alérgicos al látex van a desarrollar la alergia alimentaria. Solamente el 50% de los pacientes alérgicos a las profilinas van a desarrollar la alergia alimentaria y el 35% de los pacientes alérgicos al látex van a desarrollar la alergia alimentaria. Entre los alérgicos a las profilinas, los alimentos que más frecuentemente se relacionan van a ser sandía y melón, piña, tomate crudo, acuérdense que debe ser crudo porque esta proteína es termolábil, o sea, se desnaturaliza con el calor, plátano o naranja, y con el látex tenemos que los más frecuentes son aguacate, kiwi, banano y castaña.
Pero vuelvo y les digo, no todos los pacientes van a hacer la alergia alimentaria y pueden hacer alergia a un solo alimento o a varios alimentos, pero no es que entonces el paciente alérgico al lácteos tengo que quitarle siempre todos estos alimentos, o el paciente que es alérgico al polen del pasto tengo que quitarle todos los alimentos. No, tenemos que individualizar cada paciente y ver si hace los síntomas de alergia y con qué alimentos los hace. Otra que es causante de alergia a frutas y vegetales es la LTP. Esta LTP es termoestable y es resistente al ácido. Entonces me va a dar síntomas así el alimento lo consuma crudo o lo consuma cocinado. Y los alimentos que tienen LTP van a ser frutas rosáceas como melocotón, manzana, ciruela, cereza, frutos secos como la avellana, maní, lechuga, maíz, y estos son los que más frecuentemente me van a presentar reacciones sistémicas. La LTP es una proteína que está más en la piel de las frutas que en la pulpa. Entonces, hay pacientes que pueden tolerar estos alimentos cuando uno los pela, pero si se lo comen con la cáscara, pues pueden hacer reacciones. Y en este tipo de alergia es muy importante una cosa que se llama cofactores. ¿Qué es un cofactor? Es algo que hace que mi alergia sea mucho peor. Entonces, hay pacientes que se comen un melocotón estando en su casita, viendo televisión y no les pasa nada, pero si se comen un melocotón y hacen ejercicio en las siguientes 3 horas, o tienen la menstruación, o tienen una infección viral, o toman alcohol, o toman ibuprofeno, un antiinflamatorio no esteroideo, desencadenan una reacción y desencadenan una reacción grave. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando nosotros vamos a hacer la historia clínica de nuestro paciente. Bueno, entonces, ¿qué alergenos tenemos en pescados que son los causantes de que a veces el paciente es alérgico a varios pescados? Se llaman parvalbúminas. Estos alergenos también son estables al calor y al ácido del estómago. Se encuentran en el músculo de los pescados y los pescados tienen un tejido muscular claro y un tejido muscular oscuro. Por eso se llaman pescados blancos y pescados azules. Y hay más parvalbúmina en el tejido muscular claro. Es por esto que los pescados blancos son más alergénicos que los azules. Y es por esto que pacientes alérgicos a los pescados toleran muy bien el atún, porque es un pescado azul que tiene poca cantidad de parvalbúmina y además el atún en lata, con el procesamiento que se lleva el enlatado, también hace que esta proteína pierda un poco de alergenicidad. Entonces, en alergia a pescado tenemos como 3 espectros clínicos. 1, pacientes que solo hacen alergia a un pescado y el resto lo pueden tolerar. Paciente alérgico solo al salmón y tolera el resto de pescados. 2, pacientes que hacen alergia a una familia de pescados. Entonces, hacen alergia, por ejemplo, a esta familia, son alérgicos al salmón y a la trucha, pero toleran el resto de pescados. O hay pacientes que pueden hacer la alergia a todas las familias de pescado. Entonces, también recalcar que cada paciente es individual y que no por ser alérgico a un solo pescado le vamos a retirar los otros. No, tienen que consultar para nosotros hacer el diagnóstico, hacer las pruebas e intentar que el paciente pueda comer los otros pescados que no es alérgico. La alergia a mariscos, el alergeno causante de alergia a mariscos, el alergeno principal es la tropomiosina, también son alergenos estables al calor y al calor, a la temperatura y al ácido del estómago. Y los mariscos tienen 2 grupos, se dividen en 2 grupos. Los crustáceos, que hacen parte de los artrópodos, que van a ser todos esos mariscos que tienen cola, por ejemplo, el camarón, la langosta, el cangrejo. Y el otro grupo son los moluscos, que a su vez se dividen en 3 familias. Bivalvos, que son los que tienen como conchita, los cefalópodos, que son los que son babositos y que tienen tentáculos, que van a ser la sepia, el calamar y el pulpo. Los bivalvos son los mejillones y las ostras, y los gasterópodos, que van a ser los calamares. Entonces, esta familia de crustáceos, esta de aquí, tiene mucha reactividad cruzada, el 91% de reactividad cruzada. Entre moluscos, entre este grupo de acá, tiene 77% de reactividad cruzada, pero entre crustáceos y moluscos baja la reactividad entre un 56 a un 68%. Entonces, si el paciente es alérgico al camarón, probablemente tenga que evitar todos los crustáceos. Si el paciente es alérgico al mejillón, probablemente tenga que evitar todos los moluscos. Pero un paciente alérgico al camarón no quiere decir que vaya a ser alérgico a esta familia de moluscos, y si el paciente quiere seguir consumiendo mariscos, pues hacemos las pruebas y miramos si es necesario hacer una provocación controlada para comprobar que tolera algún marisco de la otra familia. Algo súper importante que quiero recalcar: no existe reactividad cruzada entre parvalbúminas, que son las proteínas del pescado, y tropomiosina, que es la proteína de los mariscos. Es decir, que un paciente alérgico al pescado no hay que por qué quitarle los mariscos. Lo contrario, un paciente alérgico al marisco no hay por qué quitarle los pescados.
Hombre, ¿pueden coexistir las dos alergias? Sí, pero en el menos del 10% de los casos. Pero no hay que generalizar. Entonces, el paciente que es alérgico al pescado puede seguir comiendo mariscos y viceversa. Pasamos a las legumbres. La reactividad cruzada es debida por proteínas de almacenamiento de semillas. Las legumbres tenemos lentejas, garbanzo, arvejas, maní, que es una legumbre, no es un fruto seco, pero lo metemos en el grupo de los frutos secos porque sus características muy parecidas, habichuela y la soya. La legumbre más alergénica, quitando el maní, es la lenteja, y la menos alergénica, la que mejor se tolera, es la habichuela. Hay bastante reactividad cruzada en el laboratorio in vitro que nosotros llamamos entre legumbres, pero no siempre esto quiere decir que el paciente vaya a tener síntomas clínicos, es decir, que el paciente puede ser alérgico solo a la lenteja y no ser alérgico a nada más. Usualmente la lenteja puede tener reactividad cruzada con garbanzos, arvejas, y tiene muy poca reactividad cruzada con habichuela. La soya usualmente no hace alergia IgE mediada, la que es inmediata en mayores de 2 años, usualmente es una alergia. La alergia a la soya se presenta en menores de 1 año, sobre todo en pacientes con dermatitis atópica, y más o menos al año ya la toleran. Y lo otro que pasa con la soya es que sus proteínas son también sensibles al calor y a la cocción, entonces si se toma soya cocinada o se come soya cocinada, pues no hay ningún problema. Y el maní también tiene poca reactividad cruzada con otras legumbres, menos del 5%, y habitualmente es la soya. Entonces lo mismo, por ser alérgico a una legumbre no quiere decir que voy a ser alérgico a todo, siempre hay que hacer un estudio y comprobar tolerancia del resto de legumbres. Frutos secos, también los alergenos son las proteínas de almacenamiento de semillas. Los frutos secos van a ser almendras, avellanas, nuez, pistacho, anacardo, castaña, que casi no la consumimos acá, algunas semillas como pipas de girasol, pipas de calabaza y piñón, y uno de los más importantes que lo metemos en este grupo, que es el maní, pero que ya sabemos que es una legumbre. Entonces, aquí en Colombia lo más frecuente que hagan reacción a frutos secos es el maní, lo mismo que en Reino Unido, lo mismo que en Estados Unidos, porque es el fruto seco que más se consume, pero en Europa y en España sí hace la gente más reacciones a avellana, nuez y almendra porque la consumen más. Lo habitual que es que un niño solo haga alergia a un solo fruto seco. Ya los adultos sí es más frecuente que hagan alergia a más frutos secos. Hay bastante reactividad cruzada entre pistacho y anacardo y entre las mismas nueces, mientras que el maní con otros frutos secos, la alergia concomitante puede ser menor al 35%. Esta alergia es impredecible y se dice que es más frecuente, o se piensa que es más frecuente que sea por cosensibilización a por reactividad cruzada, y puede tener alergia al tiempo con pistacho, almendras y avellana. Entonces, lo mismo. No quiere decir que porque sea alérgico a un fruto seco lo va a hacer a todos, siempre tenemos que estudiarlo y definir qué frutos secos tolera. Leche y carnes. La reactividad cruzada entre leche y carne va a estar dada por ceroalbúminas. La voz de 6 es la ceroalbúmina de la leche. Las ceroalbúminas se pueden comportar tanto como alergenos respiratorios porque están en la caspa de saliva de animales, y el paciente puede tener rinitis o asma por un gato y ser por ceroalbúminas, y también se comporta como alergeno respiratorio porque está en la leche y en carne de mamíferos. ¿Qué es lo importante de esta ceroalbúmina? Que también es termolábil, entonces las proteínas se desnaturalizan con la cocción. Entonces, estos pacientes alérgicos a la ceroalbúmina pueden tolerar cuando uno hierve la leche o cuando uno cocina muy bien la carne. Tiene una alta reactividad cruzada en diferentes leches de mamíferos, y por eso se dice que el alérgico a la leche de vaca no debería consumir leches de otros mamíferos como cabra, oveja y búfala, porque hay más de 90% de probabilidad que también sea alérgico, mientras que solamente el 13 al 20% de los alérgicos a la leche van a ser también alérgicos a la carne. ¿Y qué es la buena noticia? Que como es termolábil, estos pacientes van a tolerar la carne cocinada, y habitualmente nosotros a nuestros niños pues les damos carne cocinada. Entonces, no hay indicación de retirar la carne en alérgicos a la leche, a no ser que el paciente presenta síntomas tras su consumo. Hay un síndrome que se llama gato-cerdo, que también es por ceroalbúminas, que se presenta en pacientes que tienen alergia respiratoria al gato. 1 a 3% de estos pacientes pueden tener posteriormente alergia alimentaria tras el consumo de carne de cerdo cruda, entonces tras el consumo de jamón o de salchichas. Y otro síndrome secundario a ceroalbúminas va a ser el síndrome ave-huevo. Hay unas ceroalbúminas que se llaman alfa-libetinas que van a estar en las plumas de las aves, en la carne de estas aves, en la sangre y en la yema de huevo. Entonces, primero el paciente hace una alergia respiratoria causada por estas plumas, puede ser rinitis o asma, y posteriormente, cuando consume o pollo o huevo por la yema,
puede ser alergia respiratoria. Esto lo vemos más frecuentemente en adultos, en niños no es tan frecuente. Listo, ya hablamos de la posibilidad de ser alérgico a un panalergeno y más o menos qué alimentos estarían implicados. Pero el paciente también puede tener una alergia alimentaria múltiple por cosensibilización, que es lo que vemos más frecuente en los niños pequeños, que son alérgicos a la leche y al huevo, y son alérgicos a diferentes proteínas de la leche, a diferentes proteínas del huevo, o son alérgicos al huevo y al maní, y podemos tener cualquier combinación de estos grandes 8. Y estos son más frecuentes que un paciente que tiene una alergia alimentaria, podría ser alergia a otro alimento, o un paciente que tenga dermatitis atópica. De esta consensibilización quiero hablar de la leche y la soya. O sea, como sabemos, son dos alimentos diferentes. Uno es de origen animal, otro es de origen vegetal, pero pueden coexistir. Y coexisten por una cosensibilización. O sea, el paciente es alérgico a una proteína diferente de la leche, a una proteína diferente de la soya. También puede haber reactividad cruzada, aunque es más rara. Esto se ha probado in vitro, pero miren, solamente el 10 al 20% de los pacientes alérgicos a la leche lo van a hacer también a la soya, y es más frecuente en alergia no IgE mediada. En alergia IgE mediada, las inmediatas son menos frecuentes y habitualmente estos pacientes sí toleran la soya. Entonces, no se debe suspender soya a todos los pacientes con alergia a la leche, solamente se suspende si tiene síntomas tras la ingesta de soya, o en alergia no IgE mediada, si ya retiramos la leche, el tiempo prudencial entre 15 días a 8 semanas, dependiendo de los síntomas del paciente, y el paciente no mejora, ahí retiramos la soya. Entonces, ¿qué pasa en alergia no IgE mediada? ¿No? Ya mi compañero el doctor Chama les explicó los cuadros que tenemos de alergia IgE mediada. Son manifestaciones gastrointestinales tardías y tenemos pruebas negativas. El 5% de esta alergia no IgE mediada van a tener alergia alimentaria múltiple, o sea que vemos que el 95% solamente tiene alergia a un alimento. El alimento más frecuentemente implicado sigue siendo la leche, seguido de la soya en un 19%, seguido del huevo en un 6%, y ya después vienen cereales y los grandes 8%. Entonces, inicialmente, nuestra primera aproximación diagnóstica a este paciente, si no sospechamos nada por historia clínica, es retirarle la leche. Si en un tiempo prudencial no ha mejorado, revisando que la mamá haga bien la dieta con las etiquetas, las trazas y el contacto cruzado, pues procedemos a retirar soya, y así vamos escalonadamente, pero no es lo ideal retirar los grandes 8, todo este poco de alimentos de una, porque es muy difícil hacer estas dietas, como ya explicó la doctora Aileen. Bueno, en esta tabla tenemos, si somos alérgicos a estos alimentos, qué probabilidades tenemos de ser alérgico a estos otros alimentos. Entonces, de ser alérgico a la leche de vaca, carne de vaca, menos del 10% del riesgo, leche de vaca, leche de cabra, 90%, leche de vaca, leche de yegua, 4%, huevo a carne de pollo, menos del 5%, carne de vaca, carne de cordero, 50%, un pescado a otros pescados, 50%, un crustáceo a otros crustáceos, 75%, maní a otras legumbres, menos del 10%, maní y frutos secos, 35%, un fruto seco a otro fruto seco, 50%, soya a otras legumbres, menos del 10%, trigo a otros cereales, 25%, durazno a otras frutas rosáceas como manzanas, cerezas, ciruelas, 55%, melón con banana, sandía, aguacate, 90%, kiwi, aguacate y banano y ser alérgico al látex, 10%, látex y ser alérgico al kiwi, banano y aguacate, 35%, y ser alérgico a pólenes y a frutas y hortalizas, un 50%. Entonces, como vemos, realmente hay pocos que el porcentaje es alto, bueno, con la leche de vaca, con leche de otros mamíferos, pescados, mariscos, pero la gran mayoría tienen menos del 50% de probabilidad de ser alérgicos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de alergia alimentaria múltiple? Bueno, el doctor Chama ya les explicó las pruebas. Lo más importante es siempre confirmar el diagnóstico para evitar dietas de eliminación innecesarias. Entonces, nosotros vamos a hacer de las pruebas que sean necesarias dependiendo de los síntomas que tiene el paciente. Muchas veces estas pruebas pueden ser falsos positivos, porque como les digo que el paciente puede estar sensibilizado y tolerar el alimento. Entonces, muchas veces tenemos que hacer diagnóstico por componentes, como ya lo explicó el doctor, y aquí podemos mirar a qué panalergeno es alérgico nuestro paciente, y muchas veces nos toca hacer desafíos, provocaciones o retos, como lo quieran llamar, para comprobar si un paciente alérgico a un alimento puede tolerar el resto de alimentos de una misma familia. Tener el diagnóstico preciso en alergia alimentaria múltiple que nos permite pues, realizar dietas adecuadas, decirle a un paciente si puede tolerar el alimento horneado, si puede tolerar el alimento sin piel, o si definitivamente hay que quitar definitivamente el alimento en todas sus presentaciones,
saber si el paciente debe evitar solo un alimento o toda la familia de alimentos, y esto no disminuye la probabilidad de desnutrición en estos niños. Entonces, ¿cómo se trata esto? Ya teniendo el diagnóstico preciso, obviamente vamos a eliminar el alimento desencadenante o los alimentos desencadenantes. Todos los pacientes deben salir del consultorio sabiendo qué hacer si en casa o en el colegio tienen contacto inadvertido con el alimento y hacen reacción, y en ciertos casos vamos a recetar adrenalina, que serán casos básicamente que han tenido reacciones anafilácticas previas o que sean alérgicos a LTP, que es este palanergeno que suele presentar bastante riesgo de anafilaxia. Entonces, en esos casos recetamos la adrenalina autoinyectable y nosotros les enseñamos cómo tienen que usarla. Y hay un tratamiento experimental, todavía es experimental, no es un tratamiento de rutina, que se está haciendo en pacientes seleccionados en alergia IG mediada, que se llama inmunoterapia oral con alimentos. No se hace en todos los pacientes, son pacientes seleccionados y se está haciendo a leche, a huevo y a maní. Entonces, pasamos a un aspecto súper importante de la alergia alimentaria múltiple, que son los aspectos nutricionales. Entonces, tener un niño alérgico a varios alimentos, sabemos que es muy difícil hacer la dieta, implica un riesgo nutricional importante porque estamos en un periodo crítico de crecimiento. Y estos niños con alergia a más de 3 alimentos, que nos toca hacer una dieta con más de 3 alimentos, pues tienen mayor riesgo de tener bajo peso y baja talla por estas dietas de eliminación extensivas que van a limitar las opciones de fuentes nutricionales adecuadas. Importantísimo, la valoración nutricional y de crecimiento de este paciente, que debe hacerlo un equipo multidisciplinario. Entonces tenemos que verlo nosotros los alergólogos y debe verlo gastropediatría y nutrición para poder encaminar la dieta que necesite ese paciente, qué alimentos puede sustituir, qué dosis umbrales tiene ese paciente, hasta cuándo puede comer, hasta cuándo no. Dependiendo de los gustos y preferencias, pues le vamos a dar las recetas que más le gusten, los enseñamos a leer etiquetado y a evitar contacto cruzado. Si el paciente lleva una dieta no equilibrada o tiene síntomas sugestivos de deficiencias nutricionales, pues toca hacer estudios complementarios, y estas deficiencias se pueden tratar con modificaciones en la dieta o con suplementos alimentarios. La administración de estos suplementos indiscriminada no es necesaria si la dieta está correctamente balanceada, porque hay que acordarse que estos suplementos pueden tener también proteínas alergénicas. Y como final de todo, para que se lleven estos mensajes a casa, es que hay muchos niños sensibilizados, muchos que tienen pruebas positivas a varios alimentos, pero que no todos son alérgicos. Entonces siempre tienen que consultar para confirmar el diagnóstico de alergia alimentaria múltiple y darle la dieta específica para su hijo. Recordar que más del 70% de los pacientes van a ser alérgicos solo a un alimento y solamente el 8% de los pacientes van a tener alergia alimentaria múltiple. Que ser alérgico a un alimento no significa que deban eliminarse todos los alimentos del mismo grupo o de especie, hay que individualizar cada caso. El objetivo del manejo de pacientes con alergia alimentaria múltiple va a ser tanto prevenir reacciones alérgicas como conseguir una adecuada nutrición a pesar de las restricciones dietéticas, que las dietas de eliminación no supervisada pueden llevar a un deterioro en el crecimiento por déficit de la energía total, macro y micronutrientes, y que estos pacientes se benefician definitivamente de un equipo multidisciplinario. Muchas gracias. Si tienen preguntas.